Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros en esta oportunidad. Es para nosotros un gozo poder ser de edificación para cada uno de ustedes. Solo somos instrumentos del Señor, que comunicamos la palabra del Señor, que es la fiel y verdadera, y nos goza en gran manera. Saludo en esta oportunidad también a ese grupo de personas en San José de Costa Rica que se reúnen, están orando y reuniéndose, colocando los mensajes que se publican desde este lugar, desde la plataforma de YouTube, CBI Montería, y colocan las prédicas mientras se reúnen varias familias en San José de Costa Rica. Y eso es de verdad un gozo. Los saludamos. Sé que ya comenzaron la primera predicación de esta serie, Sola Escritura. Ellos van un poco más atrasaditos que nosotros, pero cuando lleguen a este mensaje, recibirán ese saludo y los abrazamos, oramos por ustedes y deseamos que Dios siga llenándoles de su gracia. Vamos a ir a la escritura, por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5. Cuando todos lo tengan, por favor, colóquense en pie y leamos juntos la palabra del Señor. Primera de Timoteo 2, 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Una vez más. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Padre celestial, te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Señor, que hoy nos asistas por tu Espíritu Santo, nos llenes, nos ilumines para poder comprender y recibir la revelación de tu palabra, lo que tú has revelado en tu palabra. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Hemos estado enseñando la serie de las 5 solas. Las 5 solas. Ya les había en el primer mensaje dicho y les hago un pequeño resumen, que las 5 solas vienen de las 95 tesis que publicó Martín Lutero en el siglo XVI en la catedral, en las puertas de la catedral de Wittenberg, y de allí surge la reforma protestante que dio paso a la separación de el catolicismo romano, que en ese entonces, al igual que hoy, predican salvación más obras, la salvación por medio de las obras, no solo por Cristo,
Y la declaración sola o solamente lo que está diciendo es lo que dice la Escritura, que no admite ninguna clase de factor externo o algún añadido, sino que es exclusivo. Cuando hablamos de sola fe, es solamente por medio de la fe. Solo por gracia, solo gracias. La salvación es solo por gracia divina, no por méritos humanos. Cuando hablamos de sola escritura, estamos diciendo que solamente la palabra de Dios, la Biblia, es la única fuente inspiracional de Dios por donde Dios se revela y revela su voluntad al ser humano. No es la Biblia más otra cosa, es solamente la Biblia. Y hoy vamos a estar hablando acerca de solo Cristo. Solo Cristo. Y esto habla, obviamente, que no hay otro intercesor, otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Él. Y el pasaje que nosotros leímos lo describe de manera tácita, de manera literal, lo admite de manera explícita, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Lo dice la Escritura. Un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El corazón de la Reforma protestante ardía como un fuego que proclamaba solus Christus, solo Cristo. En una época en que la mediación sacerdotal, los méritos de los santos y las indulgencias nublaban la obra de Cristo. Los reformadores recordaron al mundo que la salvación viene solo por medio de una persona, y es la persona de Jesucristo. Solo por medio de ella. Ahora, la pregunta central que responde realmente a este sermón es entonces, ¿por qué solo Cristo puede salvarnos? ¿Por qué solo Cristo puede salvarnos? Y esto lo vamos a desarrollar en 3 puntos básicos. El primero es que solo Cristo es el cumplimiento del pacto prometido. Solo Cristo es el cumplimiento del pacto prometido. Y lo segundo es que solo Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Y lo tercero es que solo Cristo es el Salvador suficiente y eterno. Miremos lo primero. Solo Cristo es el cumplimiento del pacto prometido. Vayamos por favor. Génesis capítulo 3, versículo 15. A los estudiantes de teología saben cómo se le llama a este pasaje. ¿Saben cómo se le llama a este pasaje? A los que son estudiantes de la Escritura, Génesis 3:15. Los que ya están, los otros no se sientan mal, si no lo saben, no me preocupe, van avanzando, pero hay estudiantes en este lugar que van un poco más avanzados. ¿Saben cómo se llama? El protoevangelio, exactamente. El protoevangelio. La primera declaración del evangelio en la Escritura se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera declaración divina, bíblica, del Evangelio.
El Señor creó al mundo, colocó al hombre de manera casi inmediata. Una vez le dijo que se multiplicara, que sojuzgara la tierra, y le dejó una ley. La única que había era: de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no podréis comer. Y ustedes saben lo que sucedió. Comieron y por ende fueron expulsados del paraíso. Entró el pecado, la Biblia dice, porque por el primer Adán entró el pecado a todo el mundo. O sea, todos nosotros que provenimos de allí, entró, fuimos contaminados, fuimos muertos por causa de ese pecado. Ya nuestra vida no busca a Dios. Ya no es, ya la vida, ya no hay un ser humano que pueda por sí mismo anhelar buscar a Dios. Y cuando uno ve que hay anhelo de buscar a Dios en un ser humano, no es la obra del ser humano, sino de Dios quien lo está provocando en su interior. No es que damos nosotros un paso y Dios da los 99, es que Dios dio los 100 pasos para venir a buscarnos. Ahora, estando nosotros afectados por el pecado original, justamente en ese mismo instante en el que aquello sucede, el Señor proclama el evangelio por primera vez. ¿Cuál es? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. No estaba hablando de muchos hijos, estaba hablando de un solo hombre que había de venir. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer. ¿Quién es? Tiene un solo nombre: Cristo, Jesús. Y tú le herirás en el calcañar. Hablaba, iba a morir en la cruz, que iba a ser herido, que iba a sufrir y a padecer, pero que al final era Cristo el que iba a aplastar de una vez por todas toda la obra de Satanás y todo su plan. Iba a aplastarle la cabeza, a ponerle los pies en la cabeza a Satanás. Ahora, leamos por favor, ahí mismo en Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y he aquí de ti una nación, y he aquí haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cada vez que el Señor estaba dando estas declaraciones, estaba realmente hablando de Cristo, el que iba a venir para bendecir a todas las familias de la tierra, porque se iba a propagar el evangelio e iba a llegar a todas las naciones, a toda tribu y nación. Era Cristo Jesús. Ahora, vaya conmigo. ¿Quién es la simiente? Vamos a mirarlo. Ya tenemos estos dos pasajes veterotestamentarios. Ahora vamos a mirar un pasaje neotestamentario. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas.
las que acabamos de leer hace un instante. Y a su simiente. Ahora, no dice a las simientes, sino a quién. A su simiente. ¿Oíste? ¿Oyeron? No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es, léalo, la cual es Cristo. O sea que cuando el Señor le estaba diciendo a Abraham, en ti, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, no estaba hablando de todos tus hijos, todos los que procederán de ti. No, estaba dando una palabra mesiánica que apuntaba solamente hacia Cristo, hacia Cristo. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27 dice, ¿se acuerdan? Ya Jesús resucitado empieza camino a Emaús. Cuando él empieza a hablar a unos hombres que estaban caminando, y mire lo que dice la escritura, versículo 27 de Lucas 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Cristo se acerca y dice, ¿por qué están tristes? No, tú no has oído acaso, eres extranjero, no has oído que Cristo, Jesús, que Jesús murió, que fue crucificado. Y era Jesús el que estaba, pero ya glorificado, ¿no? Ya resucitado, hablando con ellos. Él no usó una estrategia emocional. No. No le dijo ni siquiera como le dijo a Tomás. Mira, ves, mete los dedos aquí en la llaga que las heridas. Ese soy yo, ¿no ves? Él no dijo eso. Él no dijo, te voy a mostrar una foto para que veas que me parezco a él. Es un chiste, un poco. Pero no dijo, él no dijo de otras cosas que pudo decir. El argumento de él para decir que era el Cristo fue como que abrió las escrituras. Le abrió las escrituras y dice, y comenzando desde Moisés, desde lo que decía Moisés, o sea, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, la predicación, la enseñanza fue larguita. Y tomando todo lo que decía el Antiguo Testamento, y lo dijo de manera clara al final, lo que decía de él. O sea, el Antiguo Testamento está escrito para revelarnos todo el plan de Dios que se resume en Cristo. El plan de Dios eterno, toda la obra descrita en la Escritura es Cristo. Entonces, solo Cristo es el cumplimiento del pacto prometido. Solo Cristo. La doctrina pactual, la doctrina del pacto, desde el principio nos dice a nosotros que Dios ha traído desde el principio con la humanidad que Dios se ha relacionado con la humanidad por medio de pactos. El pacto de gracia, revelado progresivamente
encuentra su clímax total en la persona y obra de Jesucristo, que es el descendiente prometido. El descendiente prometido. Ahora, hay un dato curioso y es que en los manuscritos hebreos antiguos, la palabra simiente o la palabra en, eh, eh, en hebreo sera o será con Z, esa palabra es un sustantivo colectivo. Pero Pablo, cuando habla acerca de esto, lo interpreta de manera singular. O sea, como una profecía mesiánica específica. La profecía no era a muchos descendientes, sino ¿quién? A uno solo. Ese es ¿quién? Cristo. Ese es Cristo. Como lo dijo Herman Bavinch, Cristo no vino simplemente a introducir el nuevo pacto. Él es la sustancia de todos los pactos anteriores. Ahora, imagínese por favor una sombra proyectada. En algunas películas, sobre todo dibujos animados, hay una escena que a mí particularmente cuando sucede me da un tanto de risa y es cuando está alguno de los animalitos eh, frente a una luz que viene de un pasillo y se oyen los pasos del que viene y la luz y la sombra proyectada se ve como si fuera un animal gigantesco y se pone a temblar el animalito y cuando llega al final es un ratoncito algo pequeñito. Eso sucede mucho en las caricaturas. Algo parecido también es lo mismo cuando habla la Biblia de cuando nosotros hablamos de sombras del que había de venir. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de aquel que había de venir, que está resumido en quién, en Cristo Jesús. Y así como cuando usted ve una sombra, usted sabe que alguien viene, pero no puede identificar por la sombra. Ay, allí viene Ricardo. No, usted no puede identificarlo, tiene que verlo directamente. La sombra no le dice quién es el que viene, solo le dice que algo viene. Y cuando veíamos todos los sacrificios del antiguo pacto, eran una sombra de aquel que había de venir y se mostró claramente en Cristo Jesús. Allí pudimos verlo de manera explícita, clara y profunda. Ahora, desde Adán hasta David, solo veíamos sombras, pero cuando vino Cristo, vimos la figura real. Todo el Antiguo Testamento es una figura proyectada a Cristo Jesús. Todo. Ahora, lo segundo que tenemos que mirar es, solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hebreos 8:6, vaya conmigo. Hebreos 8:6. Dice así, pero ahora tanto mejor, ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús.
Y mire que dice que su ministerio iba a ser mediador de un mejor pacto. Mediador. Hebreos 9, vayamos un poco más, un capítulo más adelante. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De la herencia eterna. Leamos otros dos pasajes más, referente a Cristo como único mediador. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Lea Isaías 53. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. El oficio de mediador es triple. Es un oficio triple. Profeta, sacerdote y rey. Y Jesús no es solo un mediador entre muchos, sino que es el único que reúne en sí mismo todos los requisitos divinos. La confesión de fe de Westminster dice, el Señor Jesús, siendo el Hijo eterno de Dios, de una misma sustancia e igual con el Padre, fue hecho hombre para ser el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de su iglesia. Mi hermano, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la historia del Antiguo Testamento, nunca hay una sola persona que cumplía los tres oficios. Nunca hubo una persona que cumpliera los tres oficios. Profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. No hubo uno. Incluso Saúl, siendo rey, cuando se tardaba Samuel, el profeta, para ofrecer sacrificio, él mismo dijo, bueno, y si yo soy rey, no voy a presentar un sacrificio. Claro que sí. Y agarró y cuando lo estaba ofreciendo, vino el profeta Samuel. Y hay que ver que Dios no fue que se agradara mucho de esa acción. Porque había un profeta y había un rey y había un sumo sacerdote. Ahora, bueno, como sumo sacerdote era que iba a presentar el sacrificio. Ahora, mire bien, no hay uno solo que cumpliera el triple oficio. Y solo Cristo, en él fue evidenciado el triple oficio de un mediador, profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Solo en Cristo.
Y solo Cristo tiene la plenitud de los tres oficios divinos. Ahora, Juan Calvino dijo, Cristo se despojó de su gloria celestial para ser el mediador que descendió hasta nosotros y así elevarnos al Padre. Cristo. Piense por favor un momento. Un puente colapsado, destruido, entre dos montañas. Y Dios está en una y el hombre está en otra. Ahora, ningún esfuerzo humano puede construir ese puente. Pero Cristo en su divinidad y humanidad es la única estructura firme que conecta ambos extremos. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Él es el único mediador. Y note que en el pasaje inicial, el pasaje de Primera de Timoteo 2:5, en Primera de Timoteo 2:5, nos damos cuenta de la exclusividad que ahí está descrita. Porque hay un solo Dios, o sea, el evangelio es monoteísta, no politeísta, no hay varios dioses, hay un solo Dios. Eso lo describe ahí la palabra, porque hay un solo Dios, eso está claro. Pero también lo que viene es una sola, es algo completamente directo. Y un solo mediador, un solo mediador. Lo dice la Escritura, entre Dios y los hombres. En el afán del ser humano siempre está esa necesidad interna de que haya otro que lo represente. Y lamentablemente las religiones paganas, los que están desviados de la Escritura misma, buscan otros mediadores. No existe la figura de María como mediadora. Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y ese concepto de que siempre utilizan las personas en la religión romana, y es que, pero ven acá, y si tu mamá te pide algo, tú no se lo vas a dar. Porque ese siempre es el mismo ejemplo. Dice, no, sí, pero si mi mamá me lo pide, yo se lo voy a dar. Y si ella me pide ayuda a fulano, sí, lo voy a hacer. Pero ese no es el caso bíblico. Porque con ejemplos humanos no se llega a las conclusiones teológicas, sino lo que dice la Escritura. Hay un solo mediador. Ahora recordemos también, cuando se acabó en las bodas de Caná de Galilea, se acabó el vino y fue María la que fue donde Cristo, donde Jesús, y le dijo, se acabó el vino. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Se lo respondió de esa manera. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y no era porque era un irrespetuoso con María, ni nosotros somos irrespetuosos con ella, pero nunca devotos, nunca adoradores, porque ella misma lo expresó. Mi alma alaba a Dios, mi Salvador. Igual que nosotros. Ella no es corredentora. El único redentor es Cristo Jesús. Y lo dice la Escritura. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Tampoco son sacerdotes humanos los mediadores.
Porque somos muy tendientes a imaginarnos que Dios está al final de la fila y nosotros estamos al otro extremo y que delante de nosotros hay una cantidad de gente y somos muy tendientes a eso. Mi hermano, mira, ora por mí, intercede por mí. Oíste, ¿cómo que es que Dios te oye más a ti que a mí? Intercede tú por mí. Intercede tú por mí porque tú estás más cerquita de Dios. Y le digo una cosa, si fuera real lo de la fila y te llegaras al que está de primero en la fila y ese primero de la fila está pidiéndole a Cristo que interceda por él, te diría, ¿y por qué me pides a mí? Porque tú estás más adelante que yo, no importa. Es a Cristo a quien le debo pedir yo y le deben pedir todos ustedes. Pero somos tendientes mucho a eso, a buscar otra fuente de intercesión. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo, hombre. Amén. Ahora, y lo tercero es, solo Cristo es el Salvador suficiente y eterno. Solo Cristo es el Salvador suficiente y eterno. Hebreos 10, Hebreos 10, 10. Mientras lo va buscando, le digo, amplío un poquito lo anterior diciéndole que justamente se hace tan necesario el grito de la reforma, tan en la actualidad como como en el siglo XVI fue. En el siglo XVI, obviamente, fue por una iglesia romana que estaba vendiendo indulgencias, que estaba no tomando la Biblia como la única fuente infalible y se vio necesario en aquel momento ese grito de la reforma, pero hoy hoy vemos que también es necesario, porque hoy las iglesias, aún las que se denominan iglesias cristianas, en su gran mayoría se han desviado. Y hoy vemos a cantidades de personas corriendo detrás de lo que llaman mantos proféticos, unciones de hombres, hombres ungidos, y todo esto, todo este mover del ser humano corriendo detrás de hombres, no es más que ignorancia escritural. Ignorancia escritural. Que nos lleva a saber que hay necesidad absoluta de todavía seguir gritando, solo Cristo, solo Cristo. Hebreos 10, 10 al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso habla de suficiencia. Una sola vez. Suficiencia.
O sea, si el sacrificio de Cristo fue suficiente, ¿cómo eran los sacrificios del antiguo pacto? Por eso tenían que cada año y, y cada rato estar ofreciendo sacrificios por los pecados. Pero Cristo ofreció un único sacrificio de una vez y por todas. Su sacrificio es suficiente. Colosenses 2:13. Vaya conmigo. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Cristo es el mediador y Él es solamente, su sacrificio es suficiente. Juan 30. Juan 19:30. Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. No como leen algunos que se tomó el vinagre y dijo, consumido es. No, consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amado, leamos un último pasaje para hacerle la explicación concreta de este punto. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué hermoso. Ese es Cristo, Cristo Jesús. Amados, el sacrificio de Cristo fue único, suficiente y definitivo. Único, suficiente y definitivo. No necesita repetirse, no requiere añadidura de méritos humanos, no necesita intercesores adicionales. No necesita. Tú puedes llegar a Dios a través de Cristo. Y nada te lo va a impedir. Pero Él es el mediador definitivo. Y su sacrificio único y suficiente. Por eso lo acabamos de leer en Hebreos 10:14. Por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, no necesitamos santos como mediadores. No necesitamos santos como mediadores. Ay, lo que pasa es que fulano levantó un muerto, hizo un milagro. Hizo 3 milagros. Y se cumple entonces. Mi hermano, no puede hacer 3, puede hacer 10 si quiere. De hecho, no hay ser humano que haga milagros. Solo Dios. Pero supongamos, fue un instrumento y hizo un bien, una persona.
Entonces, es meritorio tomar a esa persona después que fallezca y elevarlo a una condición de intercesión. No, porque la Biblia no lo permite, no lo dice. La Biblia es explícita diciendo que solo Cristo es el mediador. Ahora, el creyente puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Eso lo dice Hebreos 4:16. Recuerdo lo que dijo R.C. Sproul. Él dijo, cuando decimos solo Cristo, estamos diciendo que su obra es perfectamente suficiente. Y añadir algo más es insultar su sacrificio. Les digo esto y voy a terminar. Cuando Jesús dijo la palabra griega tetelestai, tetelestai es una palabra griega que se traduce en una frase al castellano, que significa consumado es. Cuando él dijo tetelestai en la cruz, dijo consumado es, usó la expresión común de la época que se usaba para las transacciones legales. Cuando se usaba esta palabra era para definir que una deuda estaba cancelada. Lo que nosotros hoy en día lo traducimos con ese documento que usted descarga cuando termina de cancelar una deuda. ¿Cómo se llama ese documento? Paz y salvo. Tetelestai, consumado es, era eso. Él pagó la deuda. Él pagó la deuda. Imagina una factura sellada con sangre, marcada con un sello que dice pagada por completo. Ahí no hay más nada que hacer. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros, por su pueblo. Pagó en la cruz todo. Lo pagó todo. Por eso es que dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué consumador? Obviamente estaba recordando lo que en la cruz estaba él diciendo, consumado es, esto terminó, está pagado, pagada la deuda. Por eso puesto los ojos en Él, solo en Él, porque Él es el autor y a la vez es el consumador de la fe. Así que, amados, confianza absoluta en la obra de Jesucristo es lo que, no pongas tu esperanza, es lo que debes hacer. No pongas tu esperanza en rituales, ni en iglesias, ni en ti mismo, ni en otras personas, solo en Cristo Jesús. Rechaza todo tipo de mediación no bíblica. Recházala. No es ni María, ni los santos, ni los méritos humanos, no son ni los sacramentos, no son nada de eso. Es necesario para la mediación con el Padre. No. O sea, no es necesario practicar, bueno, los dos sacramentos bíblicos que tenemos como iglesia. ¿Cuál es? La cena del Señor y el bautismo. No, claro que son necesarios. Pero ¿son fuente de salvación? No, solo Cristo. Una persona se puede bautizar y si su fe en Cristo, y si su fe no está puesta en Cristo de manera verdadera, no se va a salvar solo porque se bautizó. Una persona puede tomar la cena del Señor y no necesariamente por la cena del Señor es que se va a salvar. No, Señor. Ni sacramentos, no hay nada aparte de Jesucristo en el que podamos nosotros hallar la mediación completa y perfecta entre Dios y nosotros. Solo Cristo Jesús. Todo lo demás pone en peligro la fe. Vive una vida centrada en Cristo. Si Él es suficiente para tu salvación, debe ser central en tu vida.
central en tu vida. Y proclama a Cristo, predica el Evangelio, exalta solo a Cristo y no al hombre. La conclusión de todo esto es que Dios se revela en su Hijo. En una época donde siguen buscando todavía mediadores, prácticas humanas, experiencias emocionales para acercarse a Dios. Y el Evangelio se levanta hoy en día, una vez más, así como se levantó en el siglo XVI. Levantó la voz diciendo, solo Cristo, solo Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Colóquese en pie. Ore conmigo. Amantísimo Dios eterno, Padre celestial, te damos gracias. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús, gracias porque tú eres el único camino, eres tú la verdad y la vida. Gracias por ser nuestro mediador eterno. Ayúdanos a vivir una fe centrada solo en ti. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos, Señor, cada día a seguirte y a depender, Señor, solo de ti. Gracias, Señor, porque tú viniste en rescate de nuestras vidas. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, imposibilitados de poder buscarte, tú viniste a rescatarnos. Te damos gracias, Señor. Ahora, todo lo que queremos hacer es proclamar tu excelso poder, darte honra y honor, alabanza por siempre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias.